¿no? Que abarcan la parte de ciencias básicas y abarcan un poco de patología ulcerosa. ¿Ya? Eso es lo que va a interesar para el examen. Muy bien, en cuanto a la parte histológica, ¿no? Hay algunas características peculiares que es importante que ustedes la conozcan. Tenemos, por ejemplo, el esófago, ¿no? Tenemos acá que característicamente el esófago tiene adventicia, pero no tiene serosa. Nosotros vemos. Esta adventicia es un poco más gruesa, es más ligera, es un poquito más larga que la adventicia, pero, perdón, que la serosa, pero que es proclive a fracturarse, a romperse. Entonces, esto es la característica histológica del esófago, ¿no? Que no tiene serosa. ¿Ya? De cuando pasamos al estómago, en el estómago lo más característico van a ser las glándulas gástricas, ¿no? Que ahí vamos a tener diferentes tipos, oxínticas, no oxínticas. Y lo otro que vamos a tener acá son dos plexos, ¿no? El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿no? Que también es llamado el plexo Auerbach o mientérico, ¿no? Y el Meissner, que es el tema de su mucosa. Este plexo de Meissner, ¿para qué es importante? Para la secreción, ¿no? Ayuda a la secreción. Y el plexo de Auerbach es importante ¿para qué? Para la motilidad, ¿no? Motilidad, ¿ya? Pasamos ya a la parte, ¿no? Del duodeno y uno. Acá vamos a encontrar, ¿no? Que van a haber algunas protuberancias en la parte de la mucosa, que son los híbridos, ¿no? Que van a ayudar para el movimiento intestinal. ¿No? Generalmente la parte de la mucosa de todo el aparato, ¿no? digestivo va a estar formado, ¿no? Por el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosal, ¿no? Vamos a tener acá las placas de Peyerl, que van a estar en el piluno y el colon, ¿no? Que es la característica. Y el epitelio va a ser de dos tipos, ¿no? Va a ser un epitelio circular, ¿no? Circular interno, longitudinal externo, ¿no? Y en el estómago hay un tejido muscular adicional, que es el tejido muscular oblicuo, ¿no? Que el oblicuo lo que va a ayudar es ¿para qué? Para la peristalsis o la propulsión, ¿no? del estómago, ¿no? Está acá, ¿no? Acá es el músculo oblicuo, ¿no? También tiene circular, tiene longitudinal, pero tiene el músculo oblicuo, ¿no? Tenemos dos esfínteres, el esofágico inferior y el esfínter, que es el pilórico, ¿no? Entonces esos son los dos esfínteres que tenemos en la parte gástrica, y esto está dividido, ¿no? De alguna forma, como vemos acá, la curvatura mayor, la curvatura menor, ¿no? Y los esfínteres pilóricos, ¿no? Tenemos el fondo, el cardias, que unió el fondo, ¿no? De ahí tenemos la parte del píloro, ¿no? Y acá está el antro, ¿no? La zona antral, que es donde generalmente va a haber bastantes células G, ¿no? ¿Qué células G que secretan? Gas. ¿Ya? Acá tenemos lo mismo, la mucosa tiene epitelio superficial, lámina propia, musculares mucosae, ¿no? Capa oblicua del estómago, ¿no? Del estómago. La parte oblicua del estómago, con la capa circular y la capa longitudinal, ¿ya? Va a haber diferentes células que son importantes para la parte de las células de la mucosa gástrica y las secreciones, ¿no? Que van a ser funcionalmente, van a secretar ciertas sustancias que tienen funcionalidad, ¿no? Esto generalmente las células van así, ¿no? Van como una serpiente, algo así, ¿no? Van empezando estas, se van cayendo, y la secreción generalmente va a ser más pesada en la parte final, ¿no? Estas son la parte de la célula. Y ahí van a haber secreción de ácido, factor intrínseco, pepsinoma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las células mucosas del cuello, que estas células mucosas del cuello, que hacen, de alguna forma, que secretan moco, ¿no? ¿Cuál es el estímulo para la secreción de moco? Es, de alguna forma, que haya, ¿no? Aumento, ¿no? Aumento por el bolo alimenticio, una distensión estomacal, o por irritación de la mucosa. ¿Cuál es la función del moco? Es un protector, ¿no? Protege la parte ¿no? de la mucosa gástrica de cualquier nox, ¿no? De ahí tenemos las células parietales, y conjunto con las células, ¿no? Las células principales forman las células oxínticas, ¿ya? Las células parietales, ¿cuál es su principal función? Secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿no? Estas son las células, la función de las células parietales. ¿Cuál es el principal estimulante de las células parietales? Que es la gastrina, ¿ya? La gastrina es el principal estimulante para las células parietales para secretar ¿qué? Ácido clorhídrico. Pero hay tres estimulantes importantes. Uno es el ácido clorhídrico, uno es la gastrina, el otro es la acetilcolina por medio del nervio vago, ¿no? Del nervio vago, y el otro es la histamina,
que es secretado por unas células enterocromafines que se encuentran, ¿no?, como células especializadas en la parte estomacal y que secretan histamina. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las más importantes para la secreción de ácido clorhídrico? La gastrina, la histamina y la acetilcolina. ¿Ya? La gastrina, ¿dónde generalmente encontramos más? En el ano, ¿no?, las células antrales. La histamina, las células enterocromafines. Y la acetilcolina, regulado por el nervio vago. ¿Ya? ¿Cuál es el principal estimulante para la secreción de gastrina? ¿No? De gastrina son los aminoácidos, de estos dos, ¿no?, la fenilalanina y el triptófano. Ya son los dos más importantes. Y lo otro es el factor intrínseco, ¿no?, el factor intrínseco que de alguna forma ustedes ya conocen, por la parte de hematología, ¿no?, que el factor intrínseco es importante. ¿Para qué? Para ayudar para el transporte y la absorción de la vitamina B2. ¿Ya? Activa pexinógeno, elimina bacterias, ¿no?, de degradación de proteínas. ¿Para qué es importante también el ácido clorhídrico? ¿No? Para que estos productos, que es el pexinógeno, que es secretado por las células principales, se conviertan en ¿qué? Se conviertan en pexina. Y la pexina degrada las proteínas. ¿Ya? Entonces, el ácido clorhídrico no solamente es para la producción de ácido, ¿no?, sino tiene un sistema de, ¿qué?, de defensa. Es decir, el pH ácido ayuda a que las bacterias que ingresan a nuestro cuerpo cuando nos alimentamos, de alguna forma no haya, tengamos infecciones. Es decir, el pH evita, ¿no?, es un protector, ¿no? De ahí elimina bacterias, elimina proteínas y activa el pexinógeno. Eso funciona. También el ácido clorhídrico, ¿para qué es importante? Para ayuda a la conversión, ¿no?, del hierro ferroso en estado férrico a estado ferroso, para que se absorba de mejor forma. Entonces, tiene varias funciones el ácido clorhídrico. De ahí tenemos las células enterocromafines que lo secretan es histamina, ¿no?, y que también acá son importantes, son la acetilcolina, la gastrina y la adrenalina. Estimula la secreción de ácido. Y acá, por ejemplo, ya podríamos tener un target farmacológico. ¿Cuál es? Los inhibidores, ¿no?, de la histamina. Son inhibidores de la histamina que actúan sobre el receptor H2. ¿No? Entonces, ¿cómo se le llama esto? Famosamente la ranitidina, ¿no?, famotidina, ¿no? Estos medicamentos son inhibidores de los receptores H2, ¿no? Y acá ya tenemos un tag, ¿no?, inhibición de la histamina, ranitidina. Y estimula la secreción de ácido. Tenemos las células endocrinas gástricas, ¿no?, la grelina, ¿no?, la grelina, que es la hormona de qué? Que nos hace aumentar el apetito, ¿no?, la aumenta, que nos hace subir de peso. Es la grelina. De ahí tenemos las células principales, ¿no?, que con las células parietales que se llaman las oxínticas y secretan pexinógeno. Pexinógeno que va a ingerir las proteínas, ¿no? Y para la secreción también dijimos que es importante el ácido, ¿no?, la acetilcolina, los ácidos de la secreción. De ahí tenemos las células D, ¿no?, las células D que secretan somatostatina, que estas células D se encuentran en forma difusa en el estómago. La somatostatina, ¿cuál es el principal estímulo por su liberación? Es el ácido, pero su principal efecto estimulante, o su principal, efecto de la somatostatina es un efecto inhibidor, es decir, inhibe las secreciones del ácido gástrico. Esa es su principal función. Inhibe la secreción del ácido gástrico, disminuye las secreciones endocrinas para que el flujo sanguíneo y la motilidad, ¿no? Y por último tenemos las células G, que dijimos que son más frecuentes en donde, en el antro, ¿no? Y acá tenemos la que secreta la gastrina, y dijimos que el efecto más importante para la secreción de gastrina son, ¿no?, los aminoácidos, ¿no? Estimula la secreción de ácido, participa en la maduración y diferenciación de las células parietales, ¿no? Y esto también es importante. Esto también es importante porque va a hacer que pueda haber hiperplasia o hipertrofia, ¿no?, de las células parietales, ¿no?, finalmente asociado a algunos tipos de cáncer. Entonces, la gastrina, ¿no?, ya dijimos la parte importante, células que del antro, el duodeno y ayuno, secreción de ácido, crecimiento mucoso. La colecistoquinina ya no es una enzima que es producida en el estómago, sino ya en el intestino delgado, generalmente, como vemos ahí, en el duodeno y ayuno, ¿no? Si la colecistoquinina es producida por las células I. ¿Cuál es el principal efecto del principal estimulante de la colecistoquinina? Son las grasas, ¿no? Si yo tengo una piedra en la vesícula, un cálculo, me como un pollo a la grasa y me viene un cólico, ¿qué enzima se activa ahí? La colecistoquinina, ¿no? Porque su principal estimulante, ¿cuál es? Es la comida grasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la colecistoquinina? En el páncreas, chicos, tenemos dos funciones: el páncreas endocrino y el páncreas exocrino. El páncreas exocrino, su función más que todo es de digestión, ¿no?
tenemos ahí dos tipos de células en la parte endocrina, ¿no? En la parte exocrina, perdón, que son las células acinares y las células tubulares. Las células acinares, por medio de la colesteatinina, ¿cuál va a ser su principal función? Va a ser estimular a las células acinares para la producción de enzimas. Acá tenemos diferentes enzimas, la trixina, la quimiotrixina, ¿no? La lipasa, la amilasa, ¿no? Que son enzimas que son producidas por el páncreas. ¿Ya? La colesteatinina lo que hace es eso, ¿no? Secreción de enzimas pancreáticas, secreción de bicarbonato, la contracción de la vesícula biliar, crecimiento del páncreas endocrino, que inhibe la colesteatinina el vaciado gástrico, ¿no? La secretina es producida también por unas células S. ¿Y cuál es el principal estimulante para la secreción de secretina? Es el pH ácido. Cuando el pH ácido, chicos, está pasando al duodeno, ¿no? Cuando está pasando al duodeno, esto va a estimular la secreción, a la secreción de secretina, ¿ya? Y la secretina va a actuar más que todo no en los acinos, sino en los ductos, ¿no? En los ductos pancreáticos. ¿Y cuál es la principal función del ducto? Producir agua, ¿no? O bicarbonato y otros electrolitos, pero principalmente agua y bicarbonato, que se llama, ¿no? Secreción de bicarbonato pancreático, o con agua, ¿no? Que es la secreción pancreática. Entonces, la secretina estimula la secreción de pepsina, la secreción de bicarbonato, secreción de bicarbonato biliar, pancreático y crecimiento del páncreas endocrino. ¿Qué inhibe la secreción de secretina? Es la secreción, ¿no? Del ácido gástrico, así como la secretina inhibe, ¿no? Inhibe de alguna forma la secreción de ácido gástrico. El péptido inhibidor gástrico, chicos, estos son los llamadas incretinas, así se les llama. ¿No? Cuando nosotros comemos, generalmente la glucosa lo que hace es estimular de alguna forma la secreción de estas hormonas, ¿no? El GIP. Y el GIP lo que hace, que son producidas por las células K, lo que va a hacer es liberación de insulina, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos medicamentos que pueden actuar sobre esto, ¿no? Los GLP-1, ¿no? Los GLP-1 que actúan sobre esto, este tipo de enzimas, que también es un target, para estimular la secreción de insulina en los pacientes diabéticos. El GLP-1 se puede utilizar como parte del target de tratamiento. Y por último tenemos la motilina, que es producida por las células M. ¿Y qué hace la motilina? Estimula la motilidad gástrica y estimula la motilidad intestinal. Recordemos que en nuestro sistema simpático y parasimpático no tiene de alguna forma algunos efectos claros. Entonces tenemos nuestros efectos simpático y parasimpático. ¿Qué hace cada uno de cada uno? El sistema parasimpático, ¿por qué no es regulado? ¿Por qué nervio? Por el vago, ¿no? Y está regulado también por la acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace? Vamos a poner por aquí. ¿Qué hace con las secreciones? ¿Qué hace, ¿no? Con los esfínteres? ¿Y qué hace con la motilina? ¿Qué hace la acetilcolina? Aumenta en el sistema digestivo. Aumenta la secreción, aumenta la motilidad y relaja los esfínteres. Y tenemos el sistema simpático, que más es por la adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hace esto con la secreción? La disminuye. ¿Qué hace con la motilidad? La disminuye. ¿Y qué hace con los esfínteres? Los contrae. Chicos, esto es la funcionalidad que tiene el sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, si yo tengo una intoxicación por órganos perforados, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener, ¿no? Diarrea, vómitos, cialorrea, ¿no? Como parte del sistema digestivo, ¿no? Porque estamos estimulando el sistema simpático. En cambio, cuando yo le doy su antídoto a la atropina, lo que va a hacer es disminuir esto. La atropina es un anticolinérgico, pero actúa como si fuera un sistema simpático, para entenderlo, ¿sí? Actuaría como un sistema simpático, ¿sí? Disminuye las secreciones, disminuye la motilidad y también relaja, contrae los efectos. Chicos, esto es importante recordarlo para la parte de la secreción. Muy bien. Entonces, ¿de dónde formamos el ácido clorhídrico nosotros, ¿no? El ácido clorhídrico generalmente lo vamos a formar de la unión del agua con el CO2, ¿no? El agua con el CO2 por medio de una enzima en la anhidasa carbónica. Después de esto se degrega, ¿no? Este agua se degrega y vamos a tener ¿qué? Hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a venir a formar parte de ¿qué? Del ácido clorhídrico. Necesito primero el ácido. Y esto es una bomba, ¿no? Que se encuentra en la parte de la célula parietal, que se llama la bomba de protones. ¿Qué hace esto? Intercambia hidrogeniones con potasio para que el hidrogenión salga a la luz del navículo y el potasio entre a la célula parietal.
¿sí? Es intercambio. Y acá tenemos un target, que es los medicamentos que se llaman inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Son varios tipos de medicamentos que, ¿dónde actúan ellos? Acá. Son inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones. Que hacen intercambio de hidrogeniones con potasio. Miren, ¿y acá qué más? Ion CO2 con el ion OH van a formar ¿qué? Bicarbonato. ¿No? Y el bicarbonato es lo que produce la marea alcalina, que todos tenemos, ¿no? Después de comer, aumenta, ¿qué hace? Va a haber aumento de bicarbonato en nuestro cuerpo y eso produce la marea alcalina, no produce un sueño. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo se intercambia el sodio y el potasio? Por medio de la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Gastroenergía, el cloro entra por difusión y el agua por óxido, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué vamos a tener acá? ¿O cuáles son los componentes más importantes? El hidrogenión con el cloro, ¿no? Que forman el ácido clorhídrico. Desde ahí viene nuestro ácido clorhídrico. ¿Quiere conmigo explicar? Buenos días. Ya. Entonces, chicos, tenemos. ¿Hasta qué era la teoría? Hasta la. ¿Ah? Esta la teoría es 50, ¿no? Es 50. Hasta la posibilidad. Entonces, decíamos que habían tres estimulantes para la expresión del ácido clorhídrico. ¿Cuáles son? Uno, acetilcolina. Dos, gastrina. Tres, la histamina. Ya, ahí está. Entonces, miren, la distensión del estómago va a ser un importante estímulo para qué nervio? Para el nervio vago. El nervio vago, acuérdense, va a tener sus fibras que van a llegar al estómago para la estimulación de secreción de ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, un estimulante importante, ¿cuál es? Es el vago, el nervio vago. Y este vago va a actuar sobre unos receptores específicos que son los M3. ¿Ya? La acetilcolina va a actuar sobre los receptores M3 para la estimulación de ¿qué? De ácido clorhídrico por las células parietales. Muy bien. De ahí tenemos acá, ¿no? Tenemos a la parte de la histamina, ¿no? Que la histamina van a hacerse gránulos secretados ¿por quién? Por las células enterocromafilas. La histamina va a actuar sobre qué receptor? Sobre el receptor H2 de la histamina, ¿no? Y ya dijimos que este es un target, ¿sí o no? Es un target de la raniquina, ¿ya? Y de ahí tenemos el otro importante que es acá, que es en las células G, que ya dijimos que los principales estimulantes para de las células G para que secreten gastrina son los aminoácidos, ¿no? Y dijimos que ese es triptófano, Nicolás, y la fenilalanina, ¿ya? Entonces, la parte de las células G van a secretar la gastrina, y la gastrina va a ser el más importante de todos los efectos de la acetilcolina, ¿no? de la acetilcolina, de la histamina y de la gastrina. El más importante para el ácido clorhídrico es la gastrina de los tres. Y la gastrina va a actuar sobre un receptor que es el CCK2. Hay dos tipos de receptores, el CCK1 y el CCK2. El CCK1, ¿quién va a actuar ahí? Sobre ese receptor actúa la colecistoquinina, ¿no? Que ya explicamos que son producidas por qué células, por las células I, ¿ya? Las células I. Y finalmente vamos a tener acá la estimulación de la secretina. Ustedes ven, acá es positivo, pero acá vemos negativo. ¿Por qué? Porque las células D van a secretar ¿qué? Somatostatina. ¿Y qué dijimos que hace la somatostatina? Inhibidor, acá. El principal efecto de la somatostatina es inhibir la secreción. ¿Ah? Muy bien, entonces, resumen, ¿no? Tenemos una vía directa que para la acción de la acetilcolina y la gastrina, y la estimula la célula parietal
desencadenando la secreción de hidrogeniones a la luz, ¿no? Que es acá. Y hay una vía indirecta, ¿no? Donde la acetilcolina y la gastrina también estimulan a las células, ¿no? A las células heterocromafines, lo que resulta en la secreción de histamina. Esta histamina actúa posteriormente sobre la célula parietal, ¿no? Entonces, receptor de la acetilcolina M3, receptor de la histamina H2 y receptor de la gastrina CCK2. ¿Ya? Eso queda como la parte de la teoría. Muy bien, entonces, ¿cómo se regulamos la secreción gástrica, ¿no? Esto está regulado por la regulación hormonal de las células parietales, ¿no? Va a estar regulada por vías neuronales y endocrinas, ¿no? Vías neuronales, ¿cuál es? El vago. Y endocrinas, ¿no? Por la histamina y por la gastrina, ¿ya? Las células heterocromafines van a secretar histamina y las células que producen la grenina, que la grenina dijimos que es la hormona de qué? De apetito. De la apetito. Las células que son productoras, ¿no? de somatostatina que están distribuidas por todo el estómago y que estas son individuales, ¿no? Y las células G, productoras de gastrina, que ¿dónde encontramos la G? ¿En qué parte? En el ano, más frecuentemente. ¿Ya? Las células heteroendógenas del intestino delgado tienen cierta expresión superpuesta por los péptidos gástricos, ¿no? Muy bien, entonces, acá tenemos la parte del cardias, tres regiones, el cardias, el cuerpo, ¿no? Y en la parte del cardias reside la porción más proximal del estómago humano, ¿no? La parte proximal. De ahí tenemos el cuerpo, ¿no? Contiene las glándulas oxínticas. ¿Y dónde están las glándulas oxínticas? Las células parietales y las células principales se encuentran en donde? En el cuerpo gástrico, ¿ya? En el cuerpo gástrico. Una región progenitora ismal y contiene la mayoría de las células parietales secretoras de ácido y las células principales secretoras de pexinógeno, ¿no? El pexinógeno dijimos que son producidas por las células, ¿qué células? Principal, ¿no? Y es estimulado también por la secretina. La secretina estimula la secreción de pexinógeno, ¿ya? Las X de grelina, las glándulas naturales son predominantemente glándulas secretoras de moco y albergan únicamente las células G que expresan gastrina. Es decir, eso es lo que encontramos en el antro. Las células más abundantes son las gastrinas, ¿no? En el antro contiene una mezcla de glándulas oxínticas y centrales, sin embargo, las glándulas de tipo oxíntico en el antro tienen significativamente menos células principales y células parietales en comparación con las glándulas del cuerpo, ¿no? En resumen, ¿dónde hay más glándulas oxínticas? En el cuerpo. ¿Dónde hay más células G? En el antro. Entonces, acá son las fases de estimulación gástrica. Si nosotros ahorita nos ponemos a pensar en un rico almuerzo, ¿qué va a empezar? Van a tener acidez, porque estamos utilizando la fase cefálica, ¿no? Esa es la fase cefálica, que puede ser visual, puede ser olfatoria o puede ser gustativa. Yo veo alguna forma, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Qué vamos a ver? Salivación, ¿sí? Salivación. Y va a haber aumento de qué también? De acidez, porque estamos estimulando el nervio al vago. ¿Y el vago qué hace? ¿Qué aumenta? ¿Qué hacen las secreciones? Las aumenta. Mayor salivación, mayor acidez, ¿ya? Esta fase cefálica está variada por el vago, que el vago es lo mismo, es sinónimo. Nervio vago, parasimpático, acetilcolina. Hace el mismo efecto. Le pregunto qué hace el vago y usted, pero no, nos explicó sobre la acetilcolina. Pero no, el vago es lo mismo. El vago, la acetilcolina, ¿no? y el sistema parasimpático hacen los efectos ya mencionados. El fase gástrica tiene reflejos nerviosos secretores locales y reflejos vagales y estimulación por la gastrina, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la parte nerviosa local? ¿No? Por el vago, reflejos, ¿no? Aparte del vago, ¿no? Estimulación por la gastrina y también por la histamina, ¿no? Por la histamina. Y la fase intestinal, que tiene mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. ¿Cuál es la fase más importante de las tres en la parte gástrica? La fase gástrica. Prácticamente es 60-65% de toda la fase. De ahí sigue la fase cefálica y de ahí sigue la fase intestinal. ¿Y la fase intestinal qué es? Es una fase inhibitoria. Es una fase inhibitoria. Acá. Fase cefálica, el ver, oler, saborear, estimula la secreción de ácido, células parietales y el efecto de la gastrina. La fase gástrica, ¿no? Muy aparte de la estimulación de las células, es por la distensión del estómago. La distensión del estómago ayuda a secretar, ayuda de alguna forma a que haya mayor secreción ácida. Los aminoácidos y los péptidos en la luz del estómago estimulan la secreción ácida, ¿no? Estimulan directa de las células parietales y estimulación de la secreción de gastrina. La gastrina estimula la secreción de ácido, ¿no? Y por último, la secreción de gastrina se inhibe cuando el pH del cubo gástrico cae por debajo. Es decir, ¿cuál es el principal inhibidor de la secreción de gastrina? Es cuando el pH está muy ácido. El pH normal debe estar entre 2.5 y 3. Baja a 2.1, digamos, ¿qué va a pasar con la gastrina? Se inhibe. El principal inhibidor, es decir, el principal estimulador, ¿cuál es? Para la secreción de ácido es la gastrina. ¿Y qué inhibe la secreción de gastrina? El pH cuando es más ácido.
¿ya? Para poder entender. Inhibición nerviosa del vaciamiento gástrico, la secreción de ácido. Cuando llega el bolo alimenticio al duodeno, ¿no? Esto va a hacer que inhiba tanto la motilidad estomacal como la secreción del estómago. Entonces la fase intestinal es inhibitoria, ¿no? La llegada provoca distensión, aumenta la presión osmótica, activa un reflejo nervioso que inhibe la actividad gástrica. En respuesta a la grasa en el quimo, el duodeno segrega una hormona que inhibe la secreción ácido gástrica, que es la secretina. La mucosa gástrica, chicos, normalmente tiene factores protectores y factores que normalmente tiene factores protectores. Cuando nosotros por alguna noxa, ¿no? Digamos, Helicobacter pylori, medicamentos, podemos dañar esta mucosa, ¿no? Entonces, los factores que son protectores de la mucosa gástrica, ¿cuáles son? Uno, el flujo sanguíneo, un buen flujo sanguíneo. Otro, los prostaglandinas. Otro, el moco, ¿no? Y otro, el bicarbonato. 4. Flujo sanguíneo, prostaglandinas, moco y bicarbonato. Son los factores protectores que evitan que hagamos úlceras, ¿no? En cambio, los factores deleterios de agresión gástrica, ¿cuáles son? Los alimentos, ¿no? Porque los alimentos, que vamos a tener ahí, estimulación para la secreción de pexina. Y la pexina, así como degrada las proteínas de los alimentos, también degrada las proteínas de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, es deleterio. ¿Qué más tenemos acá? Fármacos, ¿no? ¿Qué medicamentos inhiben la secreción de prostaglandinas? Los aires, la aspirina, ¿no? Entonces, esos medicamentos, como los llamamos, son gastrolesivos, porque inhiben las prostaglandinas. Y las prostaglandinas tienen 3 efectos importantes. Aumenta la producción de moco, si que hay buen moco, aumenta la secreción de bicarbonato y aumenta o mejora el flujo sanguíneo. Esos son los 3 efectos del bicarbonato, perdón, de las prostaglandinas. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? El pH ácido, también es deleterio, y por último, el Helicobacter pylori, ¿no? Que es una bacteria gram negativa que está asociada ¿a qué? A úlceras, ¿no? A producción de úlceras. Es la principal causa de úlceras. Entonces, el moco hay 2 tipos de moco, el moco insoluble y el moco hidrosoluble, ¿no? El insoluble forma un gel delgado y estable que se adhiere a la superficie mucosa y le provee protección de las acciones fotolíticas de la pexina, ¿sí? Es el moco que va a estar adherido, podemos decir, a toda la parte, ¿no? de la pared estomacal. Y el moco hidrosoluble se elimina de la superficie mucosa y se mezcla con el contenido luminal convirtiéndose en un lubricante que impide el daño a la superficie mucosa. Entonces, el insoluble pegado hacia el estómago y el hidrosoluble el que va de alguna forma con los alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 2 principales causas o deleterios para la irritación gástrica? Son el Helicobacter pylori y los AINES, incluidos acá. Hay 2 tipos, chicos, de gastritis, ¿no? La gastritis tipo A, ¿no? Que es la autoinmune, que es menos frecuente, y la gastritis tipo B, que de alguna forma es la asociada ¿a qué? A Helicobacter pylori. Entonces, 2 tipos de gastritis. La tipo A es conocida también como ¿qué? Como autoinmune, porque ¿qué va a haber acá? Va a haber anticuerpos contra las células parietales. Entonces, si tengo anticuerpos contra las células parietales, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la producción de ¿qué? ¿Qué va a pasar con el centro hídrico? ¿Aumento o disminuye? Disminuye. ¿Qué va a pasar con el factor intrínseco? Disminuye. Así es. ¿Qué va a haber en este tipo de enfermedad? Va a haber anemia megaloblástica. Pero también puede haber anemia ferropénica, porque dijimos que también el ácido clorhídrico es importante ¿para qué? Para la conversión del hierro férrico en ferroso y pueda absorberse mejor. También puede haber anemia ferropénica, ¿ya? No solamente anemia megaloblástica. Se limita al cuerpo y al fondo del estómago con afección nula o mínima, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber mayor este tipo de lesiones? En el cuerpo y en el fondo del estómago, ¿no? Hay anticuerpos contra las células parietales, es más frecuente en mujeres, es más común en personas mayores de 50 años y se forman anticuerpos contra las células parietales, ¿no? Y acá está, ¿qué va a haber? Gastritis autoinmune, pérdida de células parietales. ¿Cómo estará la gastrina? Aumentada, la gastrina va a estar aumentada. Va a haber disminución del factor intrínseco, por lo tanto, déficit de vitamina B12 y hipocondria o acloridia, ¿no? ¿Y qué dijimos que la gastrina cuando está aumentada, qué puede producir? Hiperplasia, es otra función. Puede producir hiperplasia de células heterocromáticas. ¿Y las células heterocromáticas qué van a producir? ¿Mayor qué? Mayor histamina. No, acá están las manifestaciones, ¿no? No solamente vitamina B2, sino anemia ferropénica, ¿no? Dispepsia, epigastralgia, manifestaciones neuropsiquiátricas. Acuérdense, cuando falta vitamina B12, no solamente hay anemia, también hay alteraciones neurológicas, ¿no? Que pueden ir desde la
desmielinización, ¿no? Porque es importante para la producción de mielina, parestesias, adormecimientos, en la parte de neuropatías periféricas, hasta alteraciones neuropsiquiátricas como depresión, psicosis o depresión. ¿No? Y la tipo 2, bueno, la tipo B es producida, ¿no? ¿Por qué? Por el Helicobacter pylori. ¿El Helicobacter pylori, qué parte le gusta? ¿Cuál? ¿El? Antro, así es. Se identifica la tercera parte. ¿Cómo lo transmitimos el Helicobacter pylori? La transmisión es fecal oral, al consumir alimentos contaminados o agua contaminada. Es decir, por eso que es frecuente acá. El tema del Helicobacter pylori, muy aparte de la atrofia gástrica y de la ulceración, las úlceras, también está asociada a neoplasias, adenocarcinomas y a un tipo de linfoma que se llama linfoma mal, linfoma asociado a mucosa. ¿No? Entonces todos son los efectos que tenemos, ¿no? Finalmente puede haber úlceras por el Helicobacter pylori, ¿no? Puede haber neoplasias, ¿no? Displasias y cáncer. Ok. Ya, pues está regresando. El Helicobacter pylori, chicos, es una bacteria gram negativa, ya dijimos, flagelada, que característicamente lo que va a tener es una enzima que se llama la ureasa. Esta ureasa lo que va a degradar la urea, ¿no? Va a degradar la hidrólisis de la urea y va a producir dos efectos importantes, va a producir amonio y bicarbonato. Si ustedes se dan cuenta, miren, en el Helicobacter pylori forma como una casita, ¿no? Forma como una casita, ¿qué va a hacer? Esto va a estar más alcalino y todo lo que está a su alrededor va a estar más ácido. Y esto que va a provocar que se formen úlceras, ¿no? Que se formen úlceras. Entonces, esa es de alguna forma la difusión. El amonio que produce es daño celular directo, retrodifusión de iones nitrógeno, que no activa el complemento, y el bicarbonato aumenta el pH alrededor de la bacteria, que hace que el medio esté más alcalino. Entonces, es importante. Y lo otro es que produce un proceso inflamatorio, ¿no? Un inflamatorio crónico, que generalmente es la gastritis crónica, y que esto puede también de alguna forma producir, no solamente esto, sino puede estar relacionado a úlceras y lo más grave, a neoplasias. Y tenemos el Helicobacter pylori, ¿no? La técnica o la elección es biopsia, ¿no? Biopsiar y buscar pues, en la anatomía patológica, ¿no? Buscar en la anatomía patológica el diagnóstico, ¿no? Del Helicobacter pylori, ¿no? Pero también se puede hacer pruebas de aliento, pruebas serológicas, ¿no? Que generalmente son para ver tratamientos, ¿no? Entonces la prueba de ureasa generalmente le dejo para conocimiento, ¿no? La prueba de aliento le dejo para conocimiento, y todas las asociaciones que ya hemos visto del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces la tipo A, ¿dónde es más frecuente?
cuerpo y fondo mucosos, ¿no? La escleritis por Helicobacter pylori, el alto, no puede ser multifocal, ¿no? Y las asociaciones con neoplasias del Helicobacter pylori, que ya lo mencioné, ¿no? Entonces, ¿cuándo se produce la úlcera? Cuando este efecto, ¿no?, del protector y el efecto agresivo, ¿cuál aumenta y cuál baja? Aumento del agresivo o disminución del protector. Puede ser, o solamente muy agresivo. Si tomo AINES, tengo factor deleterio, ¿sí? Si tengo Helicobacter pylori, factor deleterio. Ahí tengo los factores deleterios. Pero aparte, no tengo una buena irrigación a la mucosa gástrica por una enfermedad X, también protector. Entonces todos esos factores finalmente van a concernir para ver, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas más frecuentes? Son por fármacos o por Helicobacter, ¿ya? ¿Cuáles son las úlceras más frecuentes? Las duodenales. Pero ¿cuáles son las más graves? Las gástricas. Las gástricas tienden a sangrar más que las duodenales, ¿ya? Es decir, a sangrar, la duodenal es la más frecuente y la que más sangra. Error. ¿Qué trato de decir con la gástrica? Que la gástrica es la más grave. Cuando sangra una gástrica es mucho más grave que cuando sangra una duodenal, ¿ya? Pero las más frecuentes, la causa más frecuente de úlceras a nivel mundial son las úlceras duodenales. Por lo tanto, son la principal causa de hemorragia digestiva, ¿no? De hemorragia digestiva. Chicos, en general hay mayor asociación, no, pero las que son más graves son las gástricas y tienden a sangrar más. Muy bien, seguimos. Entonces esto ya lo empezamos, ¿no? Normal, acidez gástrica, enzimas peptídicas, cuando hay lesión, que son que lesionan, o cuando hay fuerza defensiva, lo que decimos acá, ¿no? Isquemia, shock, que de alguna forma pueden hacer que ya no haya buena irrigación, ¿no? La causa más frecuente es por el Helicobacter pylori, también los AINES, ya dijimos cuál es la fisiopatología, la explicación, ¿no? O el target de los AINES, ¿cuál es? Para que produzca la úlcera, ¿la disminución de qué? Prostaglandinas. Prostaglandinas. ¿Cuál de todas? La E2. ¿Ya? Entonces, los pacientes generalmente, ¿qué riesgo van a tener? Generalmente pacientes que toman aspirina, ¿no? Toman, o le damos en mucha proporción a AINES, ¿no? ¿Cuál de todos los AINES es el más gastrolesivo? El ketorolaco. ¿No? El ketorolaco es el más gastrolesivo. ¿No? Y acá sumamos, ¿no? Mayor edad, ¿no? Aumenta la edad, baja la irrigación, ¿no? Hay menos irrigación o buena irrigación. Hay warfarina, otros medicamentos. Generalmente la úlcera, ¿cuál es en la clínica? El dolor tipo ardor, ¿no? El dolor tipo ardor en la parte estomacal. ¿Cuáles son las complicaciones generalmente de la enfermedad ulceropéctica? Son cuatro, ¿no? Son el sangrado, que es la más frecuente. La perforación, es decir, la úlcera se rompe y se va hacia atrás, generalmente es la vía biliar, o sea, el páncreas. La obstrucción, ¿no? La obstrucción de la vía biliar, porque póngase una úlcera, cicatriza, tiene el píloro, obstruye el píloro y se forma un síndrome pilórico, ¿no? Y la otra es la perforación, ¿no? De todas estas, la más frecuente, ¿cuál es? La hemorragia digestiva, ¿no? Y esta es la clasificación que la hacemos por la clasificación de Forres, ¿no? La clasificación de Forres que tiene activo, reciente y sangrado, ¿no? 1A, 1B, que son los más graves. 1A como es, como si hubiera hecho un corte en el dedo. Sangrachón. El 2 del mapa es como una catarata, ¿no? Sangrando así. Pero hay sangrado, pero no es pulsante o en hielo, ¿no? Reciente, vaso visible, coágulo rojo, punto ulceroso, el 2A, el 2B, el 2C y sangrado es el Entonces, ¿cuál es la principal causa de hemorragia digestiva? Ya dijimos, ¿no? Son las úlceras de todas las duodenales. Y la perforación, ¿qué hace? Se perfora la úlcera, ¿no? Y va a traer como característica dolor abdominal. Por eso viene el paciente cuando se perfora la úlcera. Característicamente, ¿qué vamos a tener en este paciente? Aparte del dolor, vamos a tener que se pierde la matriz hepática. Se pierde porque va a haber aire. Le tomo una radiografía y ¿qué voy a ver? Aire subdiafragmático. El aire subdiafragmático. La penetración, ¿no? Si penetra el páncreas, ¿qué va a producir? Pancreatitis, ¿no? Y la obstrucción es por la parte cicatrizal que va a formar cicatriz, ¿no? Acá está. ¿Cuáles son los graves de la hemorragia digestiva? El 1A y el 1B.
sangrado a chorro, ¿no? O en YED, y el sangrado en napa, ¿no? Como una catarata, ¿no? El 2B, el 2A y el 2B, de alguna forma son menos graves, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve el Forres? Para ver riesgo de resangrado. ¿Quién tendrá más riesgo de resangrado? ¿Un 1A o un 3? 1A, ¿no? Y lógico, estos también tienen más alta mortalidad. ¿Sí? Entonces, el Forres, ¿para qué te sirve? Para ver mortalidad, mientras Forres más alto, mayor mortalidad, y el riesgo de recurrencia de la hemorragia. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, 1A, 1B, los manejamos en UCI, porque tienen alto riesgo de recurrencia. En parte pueden haber llegado en shock generalmente. Entonces, esto es lo que de alguna forma tenemos que conocer. Muy bien. Entonces, hasta la clase de hoy, chicos, va a ingresar. ¿Ya? La parte del examen que dijimos es hemato, cardio, neumo 1, gastro 1, y lo que hacemos hoy como estar en la práctica. ¿Ya? Otra cosa más. Repasen todo, chicos. Es decir, no se enfoquen. La última clase fue de gastro y de neumo. Más leo neumo gastro, ¿no? Les puede venir una pregunta de hematología. Y muchos compañeros van a decir, doctor, desaprobé. ¿Pero por qué desaprobaste? No pregunto. Es que, doctor, me vino una pregunta de hemato y hemato no había estudiado. O no había repasado. Fregado. Entonces tienen que repasar todo. Les puede venir una pregunta de hemato, de cardio, de neumo, de gastro, ¿no? Que es lo que hemos hecho. ¿Ya? Más enfocado a la parte de ciencias básicas, pero pueden ser neumo 1 es ciencias básicas. No es patología. Y gastro 1, más que todo es ciencias básicas y un poco de enfermedad ulcerosa. Y chicos, entonces voy a tomar el examen a los compañeros.